Bien, antes de comenzar, estimados estudiantes, sugerirles que se suscriban al canal, porque es aquí donde voy a seguir subiendo algunas clases, algunos diagnósticos que son importantes para las evaluaciones que tenemos. Entonces, suscríbanse al canal, pónganle like al video y activen la campanita para que cuando yo suba un video a ustedes les llegue inmediatamente la notificación y así cuando tengamos la siguiente clase ustedes puedan ya haber visto el material y llegar con las dudas y las consultas que tengan. Bueno, vamos al tiro y directo al grano. Hoy vamos a hacer una pequeña clase, no es muy extensa, que trata sobre teoría de motores de combustión interna. Si bien ustedes son estudiantes de eh, mecánica de maquinaria pesada, por lo tanto están muy familiarizados con lo que son motores diésel, en los aspectos que vamos a ver hoy día son genéricos, es decir, sirven tanto para un motor diésel como para un motor de gasolina. Por lo tanto, en ese sentido no hay que preocuparse, no hay que complicarse. Lo único que sí hay que tener claro, como ya vimos en la clase anterior, tener claridad sobre cómo se produce la combustión en un motor de ciclo Otto y cómo se produce la combustión en un motor de ciclo diésel. Recordemos que en los motores de ciclo Otto la combustión se produce debido a un arco eléctrico que se genera entre los electrodos de la bujía de encendido y ese arco eléctrico inflama la mezcla y se produce la carrera de fuerza, de expansión, que es la carrera efectiva del motor de combustión interna cuando es de ciclo Otto. En el caso de los motores de ciclo diésel, la combustión se produce una vez que el pistón está a punto de llegar al punto muerto superior, se inyecta el diésel pulverizado en la cámara, eso aumenta muchísimo más la temperatura por la energía cinética de las partículas, de las moléculas del aire, y finalmente se produce también ahí una combustión que empuja con fuerza al pistón hacia abajo. Y teniendo en consideración entonces todas las diferencias que hay entre un motor diésel y un motor de gasolina, que también la hemos visto en clases, vamos directo al punto que ahí nos convoca. Bien, primero hacer un análisis de los componentes de un motor. Aquí podemos ver en esta imagen, se puede ver un motor de combustión interna, es un dibujo bastante simple para no complicarlo, y podemos ver que tenemos dos válvulas, que son estas dos que se encuentran acá. La del lado izquierdo es la válvula de escape, es decir, la válvula a través de la cual son liberados los gases de la combustión, y al lado derecho tenemos la válvula de admisión, que es la válvula a través de la cual ingresa el aire fresco al cilindro, en el caso de los motores diésel. Además, obviamente en la imagen se puede ver que para cada válvula hay un camo de leva que son los encargados de empujar las válvulas y abrirlas o bien liberarlas y así cerrarlas. Recordar que existen también distintos tipos de sistemas de distribución, como ya hemos visto. En este caso la imagen muestra un sistema de distribución tipo DOHC, es decir, que tiene dos ejes de leva en la culata, un eje de levas para admisión y un eje de levas para escape. Bien, el otro componente que hay que identificar es el trío que es el conjunto móvil. Y el conjunto móvil está constituido por tres elementos, como bien decíamos, que es el pistón, el émbolo, que está unido al eje cigüeñal a través de una biela. Ahí tenemos los tres elementos. Entonces, pistón, biela y eje cigüeñal. Bien, identificados los elementos, ¿no es cierto? Por lo menos los elementos del conjunto móvil, explicar que este pistón se desplaza ascendente y descendentemente en un cilindro. Es decir, el pistón realiza un movimiento alternativo ascendente y descendente rectilíneo que es transformado en un movimiento circular continuo por la biela en el eje cigüeñal. Bien, otros dos aspectos que son importantes identificar y mencionar son el punto muerto superior y el punto muerto inferior. El punto muerto superior es el límite máximo al cual llega la cabeza del pistón. Una vez que un pistón llega al punto muerto superior, solamente le queda bajar. O sea, el pistón asciende hasta punto muerto superior, donde en un instante, en un momento, adquiere una velocidad cero y luego comienza su carrera de descenso. Lo mismo ocurre cuando el pistón llega al punto muerto inferior, es decir, el pistón desciende hasta un punto en el cual ya no puede seguir descendiendo y comienza su ascenso. Entonces, identificar bien punto muerto superior y punto muerto inferior. ¿Por qué? Porque punto muerto superior y punto muerto inferior nos da como resultado
la longitud de la carrera del pistón, que es muy importante para unos cálculos que vamos a hacer posteriormente. Pero vamos al análisis del motor en su dinámica de trabajo. Podemos ver en esta imagen cómo el pistón desciende desde punto muerto superior a punto muerto inferior. Podemos ver que cuando el pistón se encuentra de arriba, la válvula de admisión, que es esta, se abre e ingresa el aire dentro del cilindro. El aire es aspirado literalmente por el pistón, por el émbolo. Entonces el pistón desciende con la válvula de admisión abierta, como ahora, en este momento, y el aire es aspirado. Ese aire fresco, una vez que es aspirado, en la carrera de descenso del pistón, el pistón llega al punto muerto inferior y se cierra la válvula de admisión. Entonces el aire que ha ingresado al motor es comprimido en una pequeña cámara en la culata. O en el caso de los motores diésel, en el mismo pistón. Pero siempre hay una cámara donde se comprime el aire que ingresó en el caso de los motores diésel. Teniendo claro esto, una vez que se produce la carrera de aspiración, luego viene la carrera de compresión, se cierran las válvulas y asciende el pistón comprimiendo el aire en la cámara. Cuando el pistón está en el punto muerto superior, se produce la inyección del diésel. Es en ese momento en el cual, producto de esta inyección del diésel, que es un líquido, por muy pulverizado que esté, es un líquido y por lo tanto es incompresible, aumenta muchísimo más la compresión dentro de la cámara y obviamente la temperatura del aire aumenta a niveles bastante altos y obviamente eso produce la combustión del diésel y el pistón es impactado por una onda expansiva en su cabeza y empujado con fuerza en carrera descendente. Luego que el pistón desciende en esa carrera de expansión, llega al punto muerto inferior y lo que hay dentro del cilindro son gases. Gases producto de la combustión, monóxido de carbono, dióxido de carbono, hidrocarburos, óxido nitroso, etc. Todos esos gases que son contaminantes y que no deben estar dentro del cilindro para que se produzca la siguiente combustión. Entonces se abre la válvula de escape y el pistón comienza su ascenso, libera los gases de escape, se cierra la válvula de escape, se abre la válvula de admisión y comienza nuevamente el ciclo. Una vez que liberó los gases, el pistón desciende con la válvula abierta, aspira aire fresco, comprime, se produce la expansión, luego nuevamente el escape, luego nuevamente la admisión y así sucesivamente mientras el motor esté en funcionamiento. Bueno, estando claro eso, vamos entonces, porque esto hasta el momento ha sido solamente un recordatorio de cómo funciona un motor de combustión interna, vamos a ir entonces al análisis de dimensional. Vamos a ir a un breve y pequeño estudio dimensional del motor. En este caso, como habíamos dicho en clases, cilindrada total. La cilindrada total, podemos decir que está en este caso es VT, volumen total. La cilindrada total o capacidad volumétrica total del cilindro, como se puede ver en la imagen, aquí tenemos el cilindro y el pistón en punto muerto inferior. La cilindrada total es igual a la cilindrada unitaria por el número de pistones. Es decir, antes de obtener la cilindrada total o el volumen total, tengo que conocer el volumen de cada cilindro, por lo tanto, el volumen unitario o la cilindrada unitaria. Y la cilindrada unitaria se calcula de la siguiente manera: pi por r al cuadrado y por la altura, pero r al cuadrado generalmente no me lo va a entregar el manual técnico. Y generalmente en las especificaciones técnicas lo que nos entregan es el diámetro del pistón. Pero nosotros tenemos que pasar este diámetro a radio, por lo tanto aplicamos esta fórmula siempre: pi por diámetro al cuadrado dividido por 4. Y eso se multiplica por la carrera, que es esta carrera. La carrera es del punto muerto superior al punto muerto inferior. Y aquí obtenemos nosotros entonces la cilindrada unitaria. Entender que pi por d al cuadrado dividido por 4 es el área de la circunferencia, por lo tanto estamos hablando de la superficie de la cabeza del pistón. Y L es la carrera. Por lo tanto, cuando multiplicamos el área o la superficie del pistón por la carrera, obtenemos el volumen de un cilindro. Entonces obtenemos cilindrada unitaria. En el caso de que necesitemos una cilindrada total, tenemos que multiplicar este número de cilindrada unitaria por el número de cilindros. Por lo tanto,
Para un motor de 6 cilindros tenemos que calcular el valor de cilindrada unitaria por 6. Para un motor de 4 se multiplica el valor de cilindrada unitaria por 4. Para uno de 3 se multiplica la cilindrada unitaria por 3. Entonces este valor, n, es un valor variable que depende del motor, de la cantidad de pistones que tenga el motor. 3, 2, 1, no sé, 4, 5, 6, 8 cilindros, 12 cilindros, etc. Hay muchas configuraciones. Entonces, el valor de la cilindrada unitaria se tiene que multiplicar por el valor, o sea, por el número de cilindros para que nos dé una capacidad volumétrica total del motor. Y esa capacidad volumétrica total del motor generalmente se entrega en litros. Entonces nosotros nos encontramos con que un motor es 2.2, significa que es 2.2 litros, o sea, 2.200 centímetros cúbicos. Eso significa que en la capacidad volumétrica de los 4 cilindros es 2.200 centímetros cúbicos. Ese es un ejemplo, que es equivalente a 2.2 litros. Pero, esto a modo de aclaración solamente, en motores más pequeños, como en el caso de un motor, no sé, de 3 cilindros, por ejemplo, el de un Suzuki Maruti, que es un F8B, ese motor tiene una cilindrada de 800 centímetros cúbicos. Ese motor se especifica como 800 centímetros cúbicos, no como 0.8 litros. Entonces son 800 centímetros cúbicos. Por lo tanto, cuando el valor de cilindrada total es de 1 litro hacia arriba, o de 1000 centímetros cúbicos hacia arriba, se expresa en litros. Cuando es de 999 centímetros cúbicos hacia abajo, se queda tal cual, se expresa en centímetros cúbicos. Bien, entonces repasemos los significados. VT significa cilindrada total. Pi es un valor fijo que es 3.14, 16 y una serie de dígitos más, pero lo vamos a dejar solamente en 3,14 para efectos de cálculo. Diámetro, que es el diámetro de la cabeza del pistón. L, que es la carrera del pistón, es decir, la distancia que hay entre el punto muerto superior, aquí arriba, y el punto muerto inferior, acá abajo, y el número de cilindros. Esos son los conceptos que tenemos que dominar para poder utilizar esta fórmula. Por lo tanto, para poder calcular cilindrada total necesitamos el diámetro del pistón, la carrera del pistón y el número de cilindros. Y con eso es suficiente para reemplazar en la ecuación, en la fórmula, y obtener finalmente un valor de cilindrada total. Bien, vamos a ver un ejemplo. Y aquí vamos a hacer un cálculo de cilindrada total, suponiendo que este es el pistón, esta es la carrera del cilindro. Entonces, queremos calcular la cilindrada total, no la conocemos, queremos conocerla. Entonces sabemos que la fórmula indica que es pi por d al cuadrado, dividido entre 4 por la carrera del pistón y por el número de cilindros. Cuando nosotros reemplazamos entonces en esta fórmula tenemos que pi es 3,14, d, como nos está indicando, son 7 centímetros. Ojo, el dato tiene que estar trabajado en centímetros. Si por casualidad a usted se le entrega un dato en milímetros, por ejemplo, tanto en la carrera del pistón como en el diámetro del pistón, si se entrega en milímetros, primero tiene que pasar a centímetros y después realizar el cálculo. Bueno, pero en este caso el diámetro está en centímetros y es 7, se reemplaza 7 al cuadrado, dividido entre 4, que es un valor fijo, igual que 3,14, y se multiplica por 15, que es, en este caso, la carrera del pistón. ¿Ya? Obviamente, estos valores son un poco extraños, ¿no es cierto? Hemos puesto solamente números, tal vez no sea tan real, pero vamos a hacer ejercicios en clase donde vamos a tener ejemplos reales que vamos a rescatar en los mismos manuales. Y este valor de la carrera en centímetros también se multiplica por 4, que es el número de pistones. Entonces, hasta aquí, desde, a ver, vamos a marcar mejor. Aquí, desde aquí hasta acá, tenemos el cálculo de cilindrada unitaria. Cuando multiplicamos por el número de cilindros, obtenemos entonces
obtenemos entonces la cilindrada total. En este caso nos da 2.300 centímetros cúbicos, que es igual a 2.3 litros. Entonces vamos a hacer varios ejercicios, se los voy a presentar en las clases, les voy a dar los datos para que ustedes ejerciten, ¿ya? Solamente ejercitar, es una cuestión muy simple y realizar algunos cálculos básicos. El otro cálculo que es importante en el aspecto dimensional del motor es la relación de compresión. Es decir, esto implica o lo que hace es calcular o determinar cuántas veces cabe el volumen total del cilindro, es decir, el volumen del cilindro más el de la cámara dentro de la cámara. Entonces ahí podemos obtener nosotros un valor de relación de compresión. Entonces, relación de compresión es igual a la cilindrada unitaria, porque se calcula en un solo pistón, debido a que estamos calculando relación de compresión en un cilindro. Cilindrada unitaria más el volumen de la cámara de compresión, que es esta zona amarilla, dividido entre el volumen de la cámara de compresión. Eso nos da entonces a nosotros un valor de relación de compresión. Veamos un ejercicio práctico. Tenemos una cilindrada unitaria de 577 centímetros cúbicos y un volumen de cámara de 61 centímetros cúbicos. Entonces, la relación de compresión va a ser igual a la cilindrada unitaria más el volumen del cilindro dividido entre el volumen del cilindro. Al reemplazar la fórmula nos queda 577 centímetros cúbicos más 61 centímetros cúbicos dividido entre 61 centímetros cúbicos, lo cual nos da un resultado de 10.46 a 1. O sea, esa es la relación que existe en ese cilindro. ¿Qué significa este 10.46? Significa que el volumen total dentro de todo el cilindro, incluida la cámara de compresión, el volumen total, en ese volumen total, caben 10 veces la cámara de compresión. Eso significa relación de compresión. Es decir, que el volumen de la cámara, cabe 10 veces en el volumen total. ¿Bien? Ese es otro dato que hay que calcular, también lo vamos a ejercitar. Aquí solamente estoy dejando explicitado o más bien claro cómo se realizan los cálculos, nada más. El resto se ejercita en clase, por lo tanto esto es como un recordatorio, una ayuda de memoria para que usted lo tenga, para que se prepare para la prueba en caso que cualquier cosita usted consulta, porque yo le puedo cambiar los valores de cilindrada unitaria y valor de volumen de cilindro, pero el ejercicio se va a resolver igual, solo que le va a dar a lo mejor otro valor de relación de compresión, aunque por lo general los valores de relación de compresión son muy similares en todos los motores de gasolina, pero distintos a los motores diésel, y entre los motores diésel también son muy similares. Bueno, vamos continuando para no atrasarnos tanto. Y vamos a hacer un análisis dinámico de motor. En este caso podemos ver que el pistón se encuentra en carrera descendente con la válvula de admisión abierta, el camo de leva empujando la válvula, por lo tanto está produciendo una aspiración. Esta carrera en el ciclo teórico dura 180 grados, desde punto muerto superior a punto muerto inferior, es decir, el pistón recorre desde la altura máxima del cilindro hasta la altura mínima del cilindro. Recorre 180 grados con la válvula de admisión abierta, por lo tanto se produce la aspiración. Entonces se produce la carrera de admisión. ¿Admisión de qué? Admisión de aire en el caso de los motores diésel o mezcla en el caso de los motores Otto o de gasolina. Bien, pero una vez que el pistón llegó al punto muerto inferior, en carrera de admisión, se cierra la válvula de admisión y el pistón sube con la válvula de admisión cerrada, comprimiendo el aire que había aspirado. Está la válvula de admisión y la válvula de escape completamente cerradas, entonces el pistón asciende desde punto muerto inferior a punto muerto superior, como se puede ver en la imagen, la flecha lo indica, comprimiéndose entonces el aire dentro de la cámara. Una vez que el pistón llegó a punto muerto superior en carrera de compresión, se produce la inyección del diésel, en el caso de los motores diésel, o el salto del arco eléctrico, en el caso de los motores de gasolina. En ambas condiciones se produce una expansión, se produce una combustión. En el caso de los motores de gasolina, la combustión es iniciada por un arco eléctrico, por una chispa, un agente de ignición, viene desde una bobina de encendido que es un transformador eléctrico,
Y en el caso de los motores diésel, simplemente producto de la inyección que aumenta la temperatura en la cámara y favorece entonces la combustión de la mezcla de aire con diésel que se genera dentro del cilindro. Bien, entonces, en esas condiciones, podemos decir que el pistón llegó al punto muerto superior, se produjo entonces el inicio de la combustión y el pistón entonces desciende. Ahí el rayo, el relámpago amarillo indica que hay una actividad. ¿Y qué actividad es el inicio de la combustión? La inyección o el arco eléctrico. Y el pistón desciende desde punto muerto superior, como bien muestra la imagen, a punto muerto inferior, recorriendo 180 grados más el eje cigüeñal y obviamente el pistón en descenso. Esta es la carrera efectiva. Una vez que el pistón llegó al punto muerto inferior, la cámara, el cilindro, ha quedado lleno de gases, gases que no sirven para la combustión, para la admisión. Entonces, necesitamos liberar esos gases. ¿Qué ocurre cuando el pistón está en punto muerto inferior? Ocurre que se abre la válvula de escape, como en este caso, y el pistón sube desde punto muerto inferior a punto muerto superior, expulsando, es decir, sacando los gases de escape hacia la atmósfera. Y ahí está cumplido el ciclo teórico Diesel y también el ciclo teórico Otto. Son muy similares ambos, es lo mismo. La única diferencia está en cómo se produce la combustión. Pero eso a grandes rasgos en la teoría. Pero en la práctica no es tan simple, porque un motor funcionando con ciclo teórico es un motor muy poco eficiente. Es muy poco eficiente con la energía química del combustible, por lo tanto va a obtener muy poca potencia y no va a servir. Vamos a necesitar motores muy grandes para obtener las potencias que necesitamos. Y no es el objetivo. Para obtener el mejor rendimiento térmico en un motor de combustión interna, lo que necesitamos es una buena inhalación del motor y una buena exhalación en el motor. Es decir, que el cilindro se llene muy bien y también se vacíe muy bien, vacíe o bote, expulse, expectore los gases de escape. Eso es lo que necesitamos. Bien, entonces veamos. En el ciclo teórico, la carrera de admisión comenzaba en el punto muerto superior y terminaba en el punto muerto inferior en carrera de descenso con válvula de admisión abierta. Eso en el ciclo teórico, pero en el ciclo práctico la válvula de admisión se abre unos grados antes de que el pistón llegue a punto muerto superior. ¿Por qué? Porque cuando el pistón llega al punto muerto superior, necesitamos que la válvula ya esté completamente abierta. Si nosotros construyéramos un motor, según el ciclo teórico de trabajo, tendríamos un motor, como les decía, poco eficiente. ¿Por qué? Porque la válvula comenzaría a abrir en punto muerto superior, comenzaría recién a abrir allí, y cuando el pistón ya lleve un cierto recorrido de descenso, la válvula va a estar completamente abierta. Entonces, no va a tener el pistón desde el inicio de su carrera descendente todo el conducto de admisión a su disposición para aspirar aire fresco. Entonces, ¿qué hacemos? Los fabricantes, los ingenieros decidieron adelantar la apertura de la válvula de admisión para que cuando el pistón comienza a descender ya la válvula esté completamente abierta, es decir, tengamos todo el aire a disposición del cilindro. Y obviamente el pistón desciende en carrera descendente después de que se adelantó la apertura de admisión, es decir, de la válvula de admisión, en carrera descendente hasta, recuerden, en el ciclo teórico, punto muerto inferior, pero tampoco se cumple eso. Eso significa que el pistón continúa ascendiendo y la válvula de admisión aún está abierta. Ahora el pistón va subiendo y la válvula de admisión está abierta aún. A eso se llama retraso en el cierre de la válvula de admisión. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo es que el pistón, cuando ha aspirado los gases, los aspira a una gran velocidad. Entonces, aunque el pistón vaya levemente en ascenso, evidentemente que el aire va a seguir ingresando por una cuestión de inercia. Porque viene ingresando tan rápido que va a seguir ingresando un poco de aire. Pero obviamente que no me puedo pasar de esta cota, porque si me paso de esta cota y el pistón sigue subiendo más aún con la válvula abierta, voy a expulsar por la admisión todo lo que ingresó por la admisión, o parte de lo que ingresó por la admisión. Entonces, es muy importante que esta cota sea muy bien respetada. Bien, entonces, el pistón, ¿no es cierto?, termina su carrera de admisión cuando se cierra la válvula de admisión, que obviamente es mucho después de los 180 grados. Bien, eso respecto a la carrera de admisión. Por lo tanto, la carrera de compresión
comienza no en el punto muerto inferior del pistón, sino en el momento en que se cierra la válvula de admisión, que es en este punto, varios grados después del punto muerto inferior. Entonces podemos ver en la imagen que se produce la compresión, que en teoría, en el ciclo teórico, es hasta el punto muerto superior. Pero recordemos que tanto en este caso, por ejemplo, dice AE. AE es otra cota que significa avance de encendido, pero aplica también para la inyección. La inyección también se avanza. Podría ser AI, es decir, adelanto a la inyección. En este caso, la inyección se produce antes de que el pistón llegue a punto muerto superior, distinto a lo que se decía del ciclo teórico. Recordemos que en el ciclo teórico decíamos que la chispa saltaba con el pistón en punto muerto superior, con las dos válvulas cerradas, terminaba la compresión, saltaba el arco eléctrico en el caso de los motores de ciclo Otto, o se inyectaba el diésel en el caso de los motores diésel. Pero eso es poco efectivo. ¿Por qué? Porque cuando se produzca la combustión, el pistón se va a ir escapando de la onda expansiva. ¿Ah? Si yo hago saltar el arco eléctrico en con el pistón en punto muerto superior, se va a iniciar la onda expansiva, pero el pistón va a ir bajando. Es decir, se va a ir arrancando de la onda expansiva y obviamente no va a recibir toda la fuerza de la combustión en la cabeza. Entonces, se adelanta la inyección. ¿Para qué? Para que gran parte del diésel inyectado dentro del cilindro sea comprimido por el pistón. Cuando el pistón llega al punto muerto superior, tenemos aproximadamente en el ciclo práctico un 80% del diésel ya dentro de la cámara. Entonces las temperaturas son muy altas, se produce la inyección y evidentemente que después se produce un intervalo de inyección previa, ¿no es cierto?, que permite entonces la, que haya un poco de inyección cuando el pistón va bajando. Eso es para evitar detonaciones, impactos, golpeteos, pistoneos, etc. Entonces se continúa con el empuje del pistón hacia abajo. Se aprovecha muy bien la energía química del combustible en estos casos. Entonces, es aquí donde podemos decir que se inicia la carrera de expansión antes de que el pistón ya llegue al punto muerto superior. Entonces, la carrera de expansión lleva al pistón hacia abajo en el ciclo teórico hasta el punto muerto inferior, pero en la práctica no es así. ¿Por qué? Porque la válvula de escape, a la válvula de escape se le adelanta su apertura, es decir, la válvula de escape se abre antes de que el pistón llegue al punto muerto inferior en carrera de expansión. ¿Por qué se abre antes la válvula de escape? Es bastante simple. Es muy similar al adelanto de la apertura de la válvula de admisión. Ocurre que el pistón viene en carrera de expansión y nosotros necesitamos que la válvula de escape esté completamente abierta cuando el pistón esté en punto muerto inferior, para que cuando el pistón comience a subir ya tengamos toda la apertura para poder sacar los gases con mucha facilidad. Si nosotros abrimos la válvula justo en el punto muerto inferior, el pistón va a ir subiendo y la válvula de escape va a oponerse por unos instantes a ese flujo. Y eso nos podría restar potencia en el motor porque generaría una contrapresión dentro del cilindro. Y evidentemente que generaría una especie de freno motor, por decirlo de alguna manera. Entonces adelantamos la apertura de la válvula de escape de manera que cuando el pistón ya esté en punto muerto superior, ya esté la válvula de escape completamente, en punto muerto inferior, perdón. Cuando el pistón esté en punto muerto inferior, ya esté la válvula de escape completamente abierta y de esa manera el pistón, cuando esté ascendiendo, ya tengamos la apertura total y obviamente el pistón continúa ascendiendo hasta en el ciclo teórico el punto muerto superior, con la válvula de escape abierta, pero en el ciclo práctico la válvula de escape continúa abierta incluso cuando el pistón ya viene bajando en carrera de admisión. Porque aquí ya hemos comenzado, de hecho la admisión comenzó antes de que el pistón llegara a punto muerto superior. Recuerden que se adelantó la apertura de la válvula de admisión. Entonces podemos decir que hay un instante, un intervalo, en que la válvula de admisión y la válvula de escape se encuentran ambas abiertas. A eso se llama traslape, se llama cruce valvular. Y ese cruce valvular es muy importante para los motores de combustión interna. ¿Por qué? Porque los gases con el escape retrasado, es decir, con el cierre del escape retrasado, como los gases iban saliendo a gran velocidad producto del empuje del pistón, ¿verdad? Que los va sacando hacia afuera por la válvula de escape,
Es tan alta la velocidad a la que van saliendo los gases de escape que aun cuando el pistón comienza a descender, los gases continúan saliendo por la inercia debido a la velocidad a la que iban saliendo. Bueno, esa inercia hace que al mismo tiempo, como la válvula de admisión está abierta también antes, se produzca un vacío dentro del pistón, dentro del cilindro. Y ese vacío permite que el aire fresco sea aspirado, incluso sin que el pistón haya descendido. Porque el pistón ni siquiera comienza a descender cuando ya está aspirando aire, pero esa aspiración de aire es por una especie de barrido que se produce debido a que los gases de escape van saliendo a mucha velocidad por una válvula, mientras que la válvula está aún abierta, entonces se produce una aspiración de aire. Es decir, el aire fresco que ingresa producto del vacío que va dejando la salida de los gases de escape, terminan de barrer lo poco que queda de gases de escape y se limpia perfectamente el cilindro. A eso, recordemos, se llama cruce de válvula o traslapo. También una cota muy importante. Entonces podemos ver que las cotas de distribución es algo muy interesante. En los vehículos modernos, estamos hablando de vehículos ligeros, por supuesto, tanto diésel como de ciclo Otto, las cotas de distribución ya no son fijas. En este caso tenemos cotas de distribución fijas. Se fijan a través de engranajes solamente, o cadena, o correa, y ahí tenemos una distribución fija y muy bien calada, y finalmente no puede tener ningún tipo de modificación. La única modificación que podríamos tener es el avance en el encendido y en el avance de la inyección, cuando la distribución está mecánicamente calada y no tiene ningún tipo de sistema que las manipule, digamos, que las modifique. Pero hay sistemas, los vehículos modernos, hace ya varias décadas, comenzaron a utilizar sistemas de distribución variable. Es decir, que estas cotas de distribución son variables en función de las necesidades del computador, y o sea, de las necesidades del motor. Y esas necesidades del motor las determina la unidad de control de motor, que es una computadora, literalmente, que va monitoreando los parámetros del motor informada por los transductores, por los sensores, que en el fondo son dispositivos que transforman fenómenos físicos del motor en señales eléctricas, y de esta manera entonces la unidad de control de motor, para no complicarnos demasiado, gestiona entonces la apertura, el cierre de las válvulas de admisión, de escape, adelantos, retrasos, y también obviamente la misma computadora gestiona el avance o el retraso del encendido, y así sucesivamente. Todo está muy bien controlado hoy día con sistemas que son muy precisos para obtener la mayor potencia con cilindradas lo más pequeña posible, con consumos muy bajos y con las emisiones más bajas posibles también. Ese es el objetivo de toda de la intromisión de tanta tecnología en el motor de combustión interna. Bien, vamos entonces ahora a otra situación, a otro aspecto que tenemos que tener muy claro, que es el comportamiento dinámico de un motor de combustión interna. En este caso nosotros tenemos un motor de 4 cilindros en línea, la distribución es esta, por lo tanto el primer cilindro siempre es el de la distribución, por lo tanto tenemos cilindro 1, 2, 3 y 4, 4 pistones. El eje cigüeñal tiene esta forma: el cilindro 1 y 4 en un motor que tiene orden de encendido 1, 3, 4, 2, que obviamente es un motor de 4 cilindros en línea. En un motor con estas características de 4 pistones y con orden de encendido 1, 3, 4, 2, el cilindro 1 y el 4 son gemelos, es decir, suben y bajan juntos pero en carreras distintas. Y el cilindro 2 y 3 también suben y bajan juntos en carreras distintas, pero opuestas al cilindro 1 y 4. Es decir, cuando el cilindro 1 y 4 están arriba, pueden estar en terminando compresión o terminando escape. Y cuando el cilindro 2 y 3 están arriba, pueden estar terminando compresión o terminando escape. Ahora, cuando los pistones están abajo, pueden estar terminando la admisión o terminando la expansión. Obviamente, cuando tengo el cilindro 1 y 4 arriba, puede estar terminando la compresión y terminando el escape, pero nunca el 1 y el 4 van a estar simultáneamente en la misma carrera. O sea, si el 1 está en compresión, el 4 indefectiblemente tiene que estar en escape. Esa es la idea que ustedes tienen que conocer. Por lo tanto, acá abajo en los pistones que están
terminando admisión y terminando carrera de expansión, también no coinciden nunca las carreras. Es decir, cuando el cilindro 2 está en admisión, el cilindro 3 jamás está en admisión y lo podemos encontrar en expansión. Ahora, 180 grados después se cambian los roles. Obviamente quedaría el cilindro 1 ya no en compresión, sino en escape, y el cilindro 4 pasaría a estar en compresión. Pero hay que tener claro el orden de encendido. Si nosotros miramos este eje cigüeñal, es un dibujo lateral donde se pueden ver los puños con las bielas y los pistones. Puños, bielas y pistones, ¿verdad? Y podemos ver el eje. Este es el eje. Bien. Hagamos un análisis porque el motor gira 720 grados para cumplirse con los 4 ciclos. Perdón, con los 4 tiempos, con las 4 carreras del ciclo. Por lo tanto, si nosotros dividimos los 720 grados que gira todo motor de combustión interna de pistones alternativos, gira o recorre 720 grados si es de 4 tiempos. Entonces el cigüeñal gira siempre, inevitablemente, 720 grados para un motor de 4 cilindros, para un motor de 6, de 8, de 3, de 1, etc. Siempre, hasta de 24, el motor que sea, si es de pistones alternativos, va a girar 720 grados para que se cumpla el ciclo completo. Y luego, nuevamente comienza el ciclo, es decir, 720 grados más y así sucesivamente. Entonces, 720 grados dividido por 4, que son los 4 pistones, nos da 180. ¿Qué significa este 180? Coincide en este caso con la carrera, porque decíamos que el eje cigüeñal tiene siempre que girar 180 grados para recorrer desde punto muerto superior a punto muerto inferior. Siempre. Pero aquí hay una coincidencia, porque estos 180 grados no se refieren al recorrido del pistón desde el punto muerto superior al punto muerto inferior, por lo tanto a los 180 grados del cigüeñal. Se está refiriendo estos 180 grados a que después de que el cilindro 1 comienza su carrera de expansión debido a la inyección del diésel, el siguiente cilindro en ir a expansión es el 3, según el orden de encendido. ¿Pero cuándo? 180 grados después del 1, es decir, cuando el 1 está aquí, en carrera de compresión, aquí estamos viendo el cigüeñal mirado de frente, por lo tanto aquí hay dos puños, el puño del cilindro 1 y atrasito de este el puño del cilindro 4. Y obviamente el puño del cilindro 2 y atrasito el puño del cilindro 3 y el eje. Bueno, cuando el cilindro 1 está iniciando la carrera de expansión, se está preparando el cilindro 3 para expansión. Este es el orden de encendido, 1, 3, 4, 2. Entonces después del 1 es el 3, pero ¿cuántos grados después del 1? 180. Esto, 180 grados. 180 grados. Es decir, el siguiente cilindro en ir a carrera a comenzar la expansión es el cilindro 3. Por lo tanto, 180 grados después, el pistón 2 y 3 van a estar arriba y el 1 y 4 abajo, o sea, invertir esto. El 2 y 3 van a quedar arriba y el 1 y 4 pasarían abajo, que ha girado 180 grados. Bueno, después del 3 viene el 4. Entonces, como el 1 y el 4 estaban abajo, vuelven a subir. Queda el 1 y el 4 arriba, pero es el 4 el que va a iniciar la carrera de expansión. Y 180 grados después del 4, el 2. Entonces ahí se entiende. El orden de encendido entonces es 1, 3, 4, 2. Separados por 180 grados cada pistón. Entonces nosotros podemos ver esta estructura en un eje cigüeñal. Esta que se encuentra acá. Bueno, entonces vamos con el cilindro 1. A los 0 grados, con una distribución calada, bien instalada, justo a los 0 grados según el ciclo teórico, tenemos el inicio de la expansión, porque aquí se produce la inyección o el salto del arco eléctrico. Entonces, se produce la expansión que dura 180 grados. Pero el siguiente cilindro después del 1 en ir a expansión, 180 grados después del 1, es el 3. Por lo tanto, el cilindro 3, aquí, 180 grados después, es acá. 180, el cilindro 3, aquí. Entonces, se produce la expansión del cilindro 3. Pero 180 grados después del inicio de la expansión del cilindro 3, viene el cilindro 4, por lo tanto, acá debiera comenzar la expansión del cilindro 4, y
obviamente 180 grados después del 4 va a iniciar la expansión el cilindro 2. Entonces el orden de encendido es 1, 3, 4, 2. Y obviamente nosotros vamos a ir después configurando y llenando este cuadro con el orden, o sea, no con el orden de encendido, sino que con el orden de las carreras en el ciclo. Después de la expansión viene admisión, después de admisión, compresión, perdón, después de expansión viene escape, después de expansión viene escape, después admisión, después compresión y después vuelve a iniciar expansión con la combustión. Y así sucesivamente. Entonces nos quedaría este cuadro, esa es la figura más o menos, donde tendríamos expansión, escape, admisión, compresión. Expansión, escape, admisión, compresión. O sea que ningún cilindro en un instante se encuentra en la misma carrera. Si ustedes se dan cuenta, acá, por ejemplo, entre 0 y 180 grados, cuando el cilindro 1 está en punto muerto superior, iniciando la carrera de expansión, el 4 está iniciando la carrera de admisión o terminando escape. Y los otros dos, el 2 y el 3, se encuentran abajo, uno en escape y el otro en compresión. Pero nunca en un mismo intervalo de tiempo se encuentran todos los cilindros o más de un cilindro sincronizado en la misma exactamente carrera. Eso no ocurre. Bien, esto es el estudio del motor de 4 cilindros. Y entonces podemos hacer ese análisis. Lo que está ocurriendo en realidad es esto, que el cilindro 1 y el 4 se encuentran en punto muerto superior. El 1 está iniciando la expansión, el 4 está iniciando la admisión, van a empezar a bajar el 1 y el 4 y van a empezar a subir el 2 y el 3. El 2 está en escape y el 3 en compresión. Y así sucesivamente. Luego gira 180 grados más y ya el pistón 1 y 4 no están arriba, sino que están abajo, y el 2 y el 3 ya están arriba. Por lo tanto, inicia, según el orden de encendido, después del 1, el cilindro 3, e inicia entonces la expansión del cilindro 3, la admisión del cilindro 2, el escape del cilindro 1, porque el pistón 1 ahora va a comenzar a subir con la válvula de escape abierta, y la compresión del cilindro 4, debido a que el pistón 4 va a empezar a subir con las válvulas cerradas. Y así sucesivamente ocurre lo mismo. Vuelve a girar 180 grados más y vuelve a quedar el 1 y el 4 arriba, pero esta vez no es el 1 en que está en compresión, sino es el 4. Cilindro 4 terminando compresión, iniciando expansión, el cilindro 1 iniciando admisión, el cilindro 2 y 3 abajo, uno iniciando compresión y el otro iniciando escape, al contrario de recién, que uno entre los 0 y los 180, el 2 está en escape, ahora está en compresión, el 3 está en compresión, ahora está en escape. Y luego finalmente la expansión vuelve a girar 180 grados y queda el cilindro 2 y 3 arriba, el 2 en carrera de iniciando la expansión, el 3 iniciando la admisión, el 1 iniciando la carrera de compresión y el 4 iniciando la carrera de escape. Entonces ahí podemos ver, observar qué es lo que ocurre simultáneamente en los 4 pistones, en los 4 cilindros de un motor de combustión interna de 4 pistones. Podemos ver qué está ocurriendo. Podemos hacer análisis mecánicos, podemos hacer muchas cosas entendiendo esto. Bien. Pero otra cosa un poquito más compleja son los motores de 6 cilindros. En este caso, ustedes, como son estudiantes de mecánica de maquinaria pesada, se van a encontrar mucho con esta figura. Motores de 6 cilindros en línea y en algunas oportunidades en B, pero generalmente de 6 cilindros en línea. Y como siempre, los pistones se cuentan desde la distribución hacia atrás. Por lo tanto, el cilindro 1 es el que está hacia el lado de la distribución y se van contando hacia atrás. 2, 3, 4, 5 y 6. El orden de encendido para este tipo de motores, en un 90% de las opciones que hay, es 1, 5, 3, 6, 2, 4. Ese es el orden de encendido. Eso significa que después del 1, o sea, el 1 hace la combustión el 1, el siguiente en hacer combustión es el 5, el siguiente es el 3, después el 6, después el 4, después el 2, perdón, y después el 4, y después nuevamente el 1, el 5, 3, 6, 2, 4, así, sucesivamente. Bien, para determinar la forma del eje cigüeñal, recién hacíamos la división de 720 grados dividido por 4 y nos daba 180, lo que nos dejaba con un eje cigüeñal con esta forma, es decir, hay 2 puños arriba y 2 puños abajo, separados por 180 grados. En este caso no.
En este caso, al dividir los 720 grados por 6 cilindros nos da un valor de 120. Pero aquí las carreras, siguen siendo de 180 grados. O sea, el pistón, desde el punto muerto superior al punto muerto inferior y viceversa, siempre va a recorrer 180 grados. Pero estos 120 grados nos está indicando cuántos grados le faltan al siguiente cilindro para iniciar la combustión. Entonces, si el cilindro 1 y 6 están en punto muerto superior, que son cilindros gemelos, el 1 y el 6 son cilindros gemelos, porque juntos están en punto muerto superior, pero en carreras distintas, igual que en el motor anterior. El 2 y el 5 van subiendo, entendiendo que el cigüeñal está girándose a la derecha. Por lo tanto, estos dos pistones están, el 1 y el 6 están iniciando su descenso, y los siguientes cilindros en estar en punto muerto superior son el 2 y el 5, pero 120 grados después del 6 y el 1. Y cuando el 5 y el 2 ya están en punto muerto superior, han girado 120 grados todos los pistones, todos los puños del cigüeñal, y le quedan 120 grados al 3 y al 4. Por lo tanto, cuando el cilindro 1 está en carrera de expansión, iniciando la expansión, el siguiente cilindro en ir a expansión es, después del 1, el 5. ¿Cuántos grados después? 120 grados. Es decir, nos quedan 120 grados para posicionar el pistón número 5 en punto muerto superior e iniciar así su carrera de expansión. Y así sucesivamente. Después del 5, 120 grados después, el 3. Después, 120 grados después, el 6. Después, 120 grados después, el 2. Y luego el 4. 1, 5, 3, 6, 2, 4. Entonces, esta es la forma del eje cigüeñal si la vemos de frente, y esta es la forma del eje cigüeñal si la vemos de una manera más lateral, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Entonces se están produciendo aquí simultáneamente varios fenómenos. Recordemos que las carreras son siempre 4 y duran 180 grados cada carrera. Esto es muy importante aclararlo, 180 grados cada carrera, pero la distancia angular entre el pistón que está a punto muerto superior y el siguiente pistón en llegar a punto muerto superior es 120 grados. Entonces vamos a hacer un análisis dinámico muy parecido al que hicimos recién. En este caso, obviamente, tenemos que fraccionar los espacios. Ya no nos sirven los 180 justos, porque en el motor de 4 cilindros nosotros teníamos, a ver, voy a devolverme para explicarlo. Aquí, en el motor de 4 cilindros, tenemos que la carrera dura 180 grados y la distancia entre un pistón que está en punto muerto superior y el siguiente también es 180 grados. Es decir, hay una coincidencia acá. Pero esa coincidencia no se da en los motores de 6 cilindros. Entonces, tenemos en el cilindro 1, que comienza la carrera de expansión en los 0 grados producto de la inyección del diésel o el salto del arco eléctrico, pero esa carrera sigue durando 180 grados igual que en un motor de 4 cilindros. Dense cuenta, tenemos de 0 a 180, está dividido en 3 fragmentos de 60, ¿no es cierto? 6 por 3, 18, eso 180. Pero el siguiente cilindro después de iniciar la combustión del 1, según el orden de encendido, es el 5. Entonces, es aquí donde inició el cilindro 1. 120 grados después del inicio de la combustión del cilindro 1, viene la combustión del cilindro 5. 120 grados, por lo tanto tengo 60 hasta acá, más 60 acá, son 120. Cilindro 5, acá. Entonces se inicia la expansión en el cilindro 5, que dura 180 grados. Después del inicio de la expansión en el cilindro 5 viene el cilindro 3. Veamos, ¿cuántos grados? 120. Aquí tenemos 0, 60, 120. 120 grados del cilindro 3. Y dura 180 grados. Aquí están. Luego del 3 viene el 6, 120 grados después. Es decir, 0, 60, 120, pero el cilindro 6, acá. Se produce entonces la expansión que dura 180 grados. Luego del 6 viene el cilindro 2, 120 grados después del 6, 0, 60, 120. Aquí inicia la carrera de expansión, que dura 180 grados también. Y luego del 2 viene por último el cilindro 4, 120 grados después del inicio de la expansión del 2, por lo tanto serían 0, 60, 120,
acá. Inicia la expansión del cilindro 4, que dura 180 grados, 60, 120 y por acá 80. 180, perdón. Entonces, esa es la figura. Entonces nosotros podemos decir, bueno, ¿qué ocurre a los 180 grados? Bien, a los 180 grados, si nosotros analizamos acá solamente, aquí, nos vamos a encontrar, aquí en esta línea, nos vamos a encontrar que a los 180 grados el pistón 1 está en punto muerto inferior. Es decir, el pistón 1 se encuentra abajo, ha terminado la expansión, ¿ven? La zona roja, terminó la expansión. ¿Dónde termina la expansión? En el punto muerto inferior, aquí. O sea, en 180 grados, el cilindro 1 acaba de terminar la expansión para comenzar a subir en carrera de escape, justo en 180 grados. O sea, está quieto el pistón abajo, está en el punto más bajo donde puede llegar y está por comenzar a subir. Pero simultáneamente ya van 120 grados de admisión del cilindro 2, perdón, 60, ya van, claro, 60 grados de admisión del cilindro 2. Van 120 grados de compresión del cilindro 3, 120 grados de recorrido en escape del cilindro 4, 60 grados en recorrido de expansión en el cilindro 5 y en el cilindro 6 justo en punto muerto inferior. Entonces, así nosotros podemos saber qué es lo que está ocurriendo en cada punto. Entonces, supongamos que se está escapando la compresión del cilindro, o sea, supongamos la compresión del cilindro 2 y se está escapando la compresión del cilindro 2 a través de la válvula de admisión. Entonces sentimos nosotros en el motor que a través del conducto de admisión se está inflando, se infla. ¿Qué puede estar pasando? Evidentemente que la compresión se está escapando o fluyendo desde el cilindro 2 a el cilindro que tenga la válvula de admisión abierta, que en este caso es el cilindro 1. Por lo tanto, la única opción es que esa compresión del cilindro 2 se esté escapando al cilindro 1, a través de la válvula de admisión del cilindro 1. Entonces, ahí podemos ver y poder hacer varios análisis dinámicos del motor. No es tan simple, ¿no es cierto? Es un poquito complejo esto, pero se puede entender más o menos cuál es la figura, en qué posición se encuentran los pistones, por lo tanto entender más o menos dónde se encuentra la válvula. Ahora hay que identificar y que ser claros que lo que tenemos acá es un comportamiento dinámico de un motor de 6 cilindros en línea, pero suponiendo que es de ciclo teórico, no de ciclo práctico. El ciclo práctico es más complejo. El ciclo práctico es algo más o menos así, en esta forma, como se puede ver acá. Entonces, aquí sí que nosotros podríamos hacer un diagnóstico. Por ejemplo, si está en compresión el cilindro 4 y supongamos que a través de la admisión se está escapando la compresión, ¿hacia qué cilindro se puede estar escapando la compresión del cilindro 4 en admisión? Muy simple, la única opción que tenemos es al cilindro 2, porque es el único cilindro que coincide la compresión del cilindro 4 con admisión. Entonces perfectamente podría estarse escapando la compresión por la admisión a través del cilindro número 2, sin ningún problema. Y ahí uno puede hacer diagnósticos. La verdad es que esta herramienta es más que nada para el diagnóstico. Es muy, muy útil. Hay diagnósticos que se realizan con osciloscopio, que se los voy a enseñar posteriormente cuando estemos en el ramo de motores, perdón, de gestión electrónica diésel. Y ahí nos vamos a dar cuenta, dentro de los instrumentos que se utilizan, aparte del osciloscopio, el escáner, los multímetros, puntas lógicas, etcétera, hay muchos otros instrumentos, pero hay instrumentos a través de los cuales podemos hacer diagnósticos muy certeros sin sacar ni un tornillo, solamente obteniendo ciertos pulsos, señales de distintos lugares. Eso es lo que quería manifestarles, estimados estudiantes. Es una asignatura bien interesante, tiene un inicio un poco enredado. Ustedes son técnicos, no ingenieros, por lo tanto intenté simplificarlo lo que más pude. Espero que les sirva. Estudien, prepárense para la prueba y muchas gracias.